Una carta del senador de Movimiento Ciudadano Dante Delgado fue el inicio de la división entre los senadores de Morena, Ricardo Monreal y Martí Batres. Con miras al inicio del periodo ordinario de sesiones, el senador de Movimiento Ciudadano Dante Delgado propuso al morenista Ricardo Monreal rotar la presidencia de la Cámara Alta para que en esta ocasión quede en manos de una mujer. En respuesta, Martí Batres se dijo dispuesto siempre y cuando su compañero de bancada, Ricardo Monreal, también ceda la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Al final, solo Martí Batres perdió la presidencia. La historia del origen del problema te lo comenté en este video acerca precisamente de la carta que dio el senador de Movimiento Ciudadano Dante Delgado, su contenido, la propuesta que fue adoptada por Ricardo Monreal, quien es senador de Morena, es coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. La propuesta era que la presidencia de la Cámara de Senadores ya no siguiera siendo para Martí Batres, sino para alguien sí de Morena, pero una mujer. Fue el inicio precisamente de estas diferencias entre estos dos senadores de Morena. En este conflicto llegaron al día de la votación, precisamente hoy, lunes 19 de agosto. La votación consistía en realidad en dos rondas. La primera era votar si los senadores estaban dispuestos a que Martí Batres se pueda reelegir. Esa era la primera votación. Si ganaba el sí, entonces se procedía a una segunda votación, en donde tenían que escoger por quién votar, por Martí Batres o por la otra propuesta que precisamente era la vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Mónica Fernández. Sin embargo, la segunda consulta ya no llegó. En la primera votaron por la no reelección de Martí Batres, por lo que en automático resultó ganadora Mónica Fernández. La votación quedó 33 votaron por una nueva presidencia, 22 votaron por la reelección y hubo 2 abstenciones. La vicepresidenta, y que ahora se va a convertir en presidenta con el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, apenas el 15 de agosto envió un documento a Ricardo Monreal manifestándole la intención de ella pues encabezar la presidencia de la Cámara de Senadores. Ante esta votación hubo una serie de reacciones de varios morenistas. Primero empiezo con Martí Batres, el perdedor de esta elección. Vía Twitter de manera inmediata denunció lo que él consideró que estuvo mal en este proceso de elección. Escribió en un tuit: se convocó a votar a senadoras y senadores de Morena, de última hora se dejó votar al grupo del PES, en consecuencia debe dejarse votar al grupo parlamentario del PT debido a que pues fueron en alianza en las pasadas elecciones. Y lo cual aseguró que no ocurrió de esa manera. Otro tuit: el senador Ricardo Monreal ensució el proceso interno del grupo parlamentario de Morena a lo largo de todas estas semanas y con una maniobra de último momento al dejar votar a legisladores que no eran de Morena. Un tercer tuit: no avalo los resultados de la votación en el grupo parlamentario de Morena para definir la propuesta para mesa directiva del Senado. Y otro tuit: durante meses el senador Ricardo Monreal me persiguió y me combatió para sacarme de la mesa directiva. ¿Qué logró? Exhibirse como un político faccioso incapaz de encabezar un amplio movimiento. El riesgo es que regresemos a las épocas del cacicazgo y el poder de un solo individuo. Y el último tweet: lo han dicho otros y se corroboró hoy. Ricardo Monreal es un factor de división en Morena. Le hace mucho daño a nuestro movimiento. De acuerdo con el senador Martí Batres, Ricardo Monreal quiere coordinar a un grupo cerrado de senadores que es apodado como la burbuja, o al menos ese es el mote que el mismo Martí Batres le ha dado. Ha acusado a Ricardo Monreal de no poder encabezar un grupo plural con diversos puntos de vista y que ha estado presionando a todos los senadores para obligarlos o amenazarlos a que votaran precisamente en contra de Martí Batres. Después de hacer estas declaraciones, Martí Batres dijo: bueno, está bien, pero retomemos mi propuesta original. Yo dejo la presidencia de la Cámara de Senadores, pero que también se rote por cuestión de cuota de género
la presidencia de la Junta de Coordinación Política, la cual es encabezada por Ricardo Monreal. En eso quedó la invitación de Martí Batres, el perdedor de esta renovación de la dirigencia de la Cámara de Senadores. Por su parte, Ricardo Monreal ofreció una conferencia de prensa, lo hizo acompañado de algunos senadores que pues estuvieron en favor de esta mecánica de no permitir a Martí Batres la posibilidad de que se reelija, de que se vote su reelección. Y en esa conferencia pues dijo que no va a abonar en la división de los senadores de Morena. Veamos parte de lo que dijo Ricardo Monreal. Aquí estamos todos porque lo que queremos es la unidad. No nos interesa nada sino la unidad, la cohesión y la fortaleza. No vamos a hacer ninguna réplica, ni crítica, ni menos vamos a descalificar a nuestros compañeros de partido y de la Cámara. Hacemos un llamado respetuoso al presidente de la Cámara, Martí Batres, para que se incorpore con nosotros. Hay muchas tareas que hacer. Le tenemos respeto, le tenemos aprecio y todo el grupo parlamentario le reconoce su trabajo. Hombres y mujeres. No vamos a ahondar, ni vamos a profundizar diferencias. Hemos decidido mantener la unidad. Y aquí están, aquí estamos, senadoras y senadores. Yo celebro la madurez del grupo. Celebro la madurez de sus integrantes. Nadie quiere que se divida el grupo. Nadie. Y no se va a dividir. Se los garantizo. Se las garantizo. Como parte de las reacciones de esta renovación, también manifestó su punto de vista Jacob Polensky, la dirigente nacional de Morena, quien manifestó su respaldo a Martí Batres y pues acusó un resultado vergonzoso en la elección del nuevo presidente en la Cámara de Senadores. Veamos lo que tuiteó. Es vergonzoso que en Morena, el Senado, se hagan maniobras para que en una reunión interna del grupo parlamentario de Morena llamen a votar al PES y no llamen a votar al PT. Jacob. Esta postura refleja las diferencias que ya han tenido desde hace ya algunos meses Jacob Polensky con Ricardo Monreal. Actualmente, Jacob Polensky está envuelta en otro escándalo también de división interna en Morena que cada vez se está haciendo más grande. Este tema, si estás viendo el Caporal a Cucharadas, lo vas a encontrar en otro video, también corto. Y si estás viendo el Capo Explica, será el video inmediato, el video que le sigue. Ante estos ajustes, pues bien vale la pena hacer una revisión de quién es el que sale y quién llega y quién gana en este proceso. Martí Batres ha sido considerado uno de los ideólogos de Morena, del partido. Antes de que se conformara como partido, Martí Batres hizo una serie de análisis y planeó la redacción de libros en donde quedaran plasmadas las propuestas de Andrés Manuel López Obrador con miras a lo que se iba a convertir Morena ya como un partido político. Sus libros más representativos, precisamente con esta carga ideológica que para muchos morenistas, sobre todo durante las campañas presidenciales, sirvieron como guía para entender el funcionamiento del partido. Los libros más representativos son El desastre del PRIAN y Morena y su identidad política. Él es Martí Batres quien deja la presidencia del Senado molesto y quien gana en estas diferencias es Ricardo Monreal, quien recordemos que él había roto con el partido cuando perdió la candidatura para jefe de gobierno de la Ciudad
de México ante Claudia Sheinbaum. Recordemos que él había dicho que iba a aceptar los resultados de la encuesta no le fue favorable, él rompió, advirtió que lo estaban invitando otros partidos políticos, que se iba a ir como candidato a otros partidos políticos, pero finalmente dijo, bueno, no, mejor me quedo, luego de hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que llamó la atención es, nunca se supo qué hubo en esa negociación entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Monreal, como para convencerlo de quedarse precisamente en Morena y convertirlo en senador. Él es el que gana en esta confrontación de propuestas, de puntos de vista. Y quien llega a la presidencia de la Cámara de Senadores es la tabasqueña Mónica Fernández Balboa. Ella era la vicepresidenta de la Cámara. Ella viene del PRD de la misma manera que Andrés Manuel López Obrador. De hecho, estuvo apoyando a López Obrador en la campaña presidencial del 2012 como coordinadora regional de campaña y renuncia al PRD para continuar con el proyecto político de López Obrador en Morena. Ella está casada con Carlos Rojas Gutiérrez, quien fue secretario de Desarrollo Social de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo. Así es, pues, cómo termina este episodio con fuertes diferencias entre los senadores. Pero un proceso similar va a ocurrir en la Cámara de Diputados. Pero ¿cuál es la situación? En la Cámara de Diputados la polémica no es quién de Morena se va a quedar con la presidencia de la Cámara, pues actualmente es Porfirio Muñoz Ledo y los diputados morenistas pues quieren que siga Porfirio Muñoz Ledo al frente de esta presidencia. La polémica está en que los partidos de oposición no quieren que Morena se quede 3 años con la presidencia de la Cámara de Diputados y piden una rotación. Dolores Padierna ha encabezado la propuesta para que esta presidencia se la quede Morena durante los 3 años y está precisamente en ese punto la discusión de qué va a ocurrir en torno de quienes encabecen esta Cámara Baja. Así las cosas en la Cámara de Diputados. Como reflexión final, las diferencias entre Ricardo Monreal y Martí Batres eran conocidas desde prácticamente que inició esta 64 legislatura. Eran ya sabidas las diferencias en diversos puntos de vista, en diversas tomas de decisiones, porque en muchas ocasiones pues había cierta pelea de poderes para ver quién lograba imponer ciertas decisiones en lo que al grupo parlamentario de Morena se refiere. El común denominador, eso sí, en la división que hay actualmente en la Cámara de Senadores, pero que también hay a nivel partido con la renovación de la dirigencia de Morena a nivel nacional, es Ricardo Monreal. Ha sido él quien ha estado encabezando o ha sido señalado como factor de división en ambos pleitos. Ya revisaremos la división que hay actualmente en el partido en otro video, como ya lo advertí hace unos momentos. Y también al calor de esta renovación de la dirigencia han salido acusaciones en contra de Martí Batres, acusaciones, especulaciones, filtraciones, pero que no se han podido comprobar, como por ejemplo que está señalado de pederastia. Hay que ser muy cuidadosos con este tipo de señalamientos que carecen de sustento, no existe una prueba e invitan a pensar que la lógica entonces en Morena es: si a alguien se le acusa de pederastia, lo quito de los reflectores para protegerlo y mejor que entre otro y ya, en lugar de exigir que se haga justicia. Si hay alguien acusado de cualquier delito, pues la exigencia debe de ser que se le investigue y que se le compruebe. Por lo tanto, todo lo que ha surgido en torno de Martí Batres no se descarta que exista la posibilidad de que sea verdad. El problema es que no se comprueba. Y ante estos señalamientos sin fundamento, pues nos quedamos, o la recomendación es quedarnos con los hechos sí comprobables. Y es precisamente estas diferencias ya expresas, abiertamente manifestadas, sobre las diferencias que tiene Martí Batres con Ricardo Monreal. Está en vilo la convivencia de los senadores de Morena. No se sabe cómo van a continuar trabajando
porque Martí Batres incluso ya ha pedido la renuncia de Ricardo Monreal a la Junta de Coordinación Política, y el hecho de que Martí Batres pierda la presidencia de la Cámara de Senadores significa también parte de la proyección política que puede tener a futuro con miras a seguir su carrera política. ¿Cuáles son las intenciones de dejar a un lado a Martí Batres? Pues habría que preguntarle a Ricardo Monreal si es que está de acuerdo o está dispuesto a decir las verdaderas intenciones detrás de ello. En tanto, Dante Delgado ha de estar muy contento porque logró lo que quiso originalmente con esa carta propuesta dirigida a Ricardo Monreal. ¿Qué opinas en torno de esto? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios o reventar el botón de like. Muchas gracias por ver este video hasta el final, a quienes ven el Caporal a cucharadas y quienes están viendo el Capo Explica. Vámonos con el siguiente tema.